Evangelio del día. La parroquia San Francisco de Asís te anuncia la buena noticia de Jesús para que ilumine tu vida. Hola, muy buenos días. Abrimos los ojos, descubrimos que Dios nos ha abierto las puertas de un nuevo día. Agradecemos ese regalo de la vida, ese regalo de reconocerle presente en nuestro mundo y sobre todo ese regalo de la familia. Un saludo a todas las familias de nuestra parroquia y a los que nos escucháis a través de estos audios. Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado. Empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganlos». Luego mandó a la gente que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se lo dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Hemos escuchado este relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Mirando nuestra realidad cotidiana, nos damos cuenta que es un relato muy actual. Recoge toda esa necesidad que en su tiempo manifestaron aquellos que se acercaban a Jesús, hombres y mujeres que necesitaban de Dios en sus vidas. Buscaban sanar su cuerpo, su alma, buscaban un horizonte, una orientación en sus vidas, buscaban un consuelo y se encontraron con aquel que vino a hacerse pan para saciar el hambre. El hombre y la mujer del siglo XXI están sedientos y hambrientos de sentido y felicidad. ¿Quién es el que nos da de beber y de comer? ¿Quién es el que sacia el hambre y la sed? Sabemos con certeza que solo el propio Dios, que abre su mano y que nos sacia de favores. Dios quiere estar con nosotros, quiere ser ese alimento vital. El relato de la multiplicación nos habla de ese alimento. Es una preparación para el alimento que sacia toda hambre y toda sed de la Eucaristía. Los gestos realizados por Jesús antes de la multiplicación de los panes y los peces nos recuerdan el rito de partir el pan, el rito de la Eucaristía. Jesús toma el pan, Jesús alza los ojos al cielo, Jesús pronuncia la bendición, Jesús parte el pan, Jesús manda repartir a los discípulos el pan y los peces. Estos gestos se recuerdan en la narración de la última cena, y todos comen y se sacian de este pan, 12 cestos. El número de los 5 panes y los 5 peces son 5 más 2, 7, y significa la plenitud del don de Dios. Los 12 canastos de sobras están significando la sobreabundancia de los dones de Dios. El número de 5.000 representa simbólicamente a la gran muchedumbre. Los apóstoles, acomodando a las gentes, repartiendo el pan y recogiendo las sobras, hacen referencia a la Iglesia.
dispensadora y preocupada del pan de los pobres, del pan de la palabra y la Eucaristía. Y Jesús une la palabra y el pan. Nuestra Iglesia de hoy, si quiere ser, por tanto, fiel a Cristo, ha de unir el pan de la palabra con el pan de la caridad. Si mi prójimo dice, tengo hambre, es un hecho físico para el hermano y moral para mí. Basta que pongamos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Y estos 5 panes y estos 2 peces pueden significar muchas cosas que yo tengo. Virtudes, logros, triunfos, aunque también caídas y fracasos. En definitiva, basta que nos abramos a la gracia de Jesús y estemos dispuestos a ofrecer estos 5 panes y estos 2 peces, todo lo que tengamos, sea poco o sea mucho, para ofrecérselo a los demás. ¿Cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? ¿Cuáles son esos 5 panes y 2 peces que tienes en tu vida? ¿Cuáles son los 5 panes y los 2 peces que hoy necesita nuestro mundo para saciar su hambre? Y es muy clarito. Los 5 panes y los 2 peces son la justicia, el amor, la verdad, la misericordia, la paz, el perdón y son la fidelidad a Dios y a los hermanos. Nuestro mundo está hambriento y está sediento. Y hoy tú y yo somos esos instrumentos de Jesús, los invitados, los llamados a darles de comer. Así les envía en esa misión Jesús a sus apóstoles: darles ustedes de comer. Y el milagro se produce cuando ellos están dispuestos a repartir lo que tienen, sus 5 panes y sus 2 peces. Repartir su vida, dar lo que tienen, ofrecer sus dones y sus talentos, ofrecer ese pan que se reparte y florece, ofrecer esos panes que se reparten y sacian al que padece, ofrecer esos panes y esos peces que si se guardan se estropean y perecen. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros hoy estamos dispuestos a repartir estos 5 panes y estos 5 peces con nuestra humanidad, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros vecinos. Hemos vivido la pandemia, hemos vivido las dificultades de no tener un trabajo, un sustento, incluso de faltarnos el alimento. Pero ¿cuál es ese pan que sacia el hambre? El hambre de nuestra humanidad. ¿Cuál es ese pan que llena no solo la tripa, sino que llena el corazón? Desde luego que ese pan es Jesús. Es Jesús hecho pan en su Eucaristía, pero no un pan bonito que se guarda en el escaparate, sino un pan que se parte y se reparte. Hoy tú y yo somos invitados a ser ese pan que sacia el hambre, a ser esos hombres y mujeres que están dispuestos a ir más allá, que buscan ese bien común para todos. Tú y yo somos la Iglesia de Jesús. Nosotros somos la Iglesia de Cristo, cuando estamos dispuestos a partir y a repartir nuestros 5 panes y nuestros 5 peces. Que no falte ese alimento para todos, los mismos derechos y las mismas oportunidades, la misma salud y el mismo cuidado de vida, la misma oportunidad de educación, el mismo empleo digno y remunerado, el mismo alimento. Señor Jesús, en este día nos acercamos ante ti. Encomendamos en nuestra oración a cada una de las familias del mundo entero que pasan estos tipos de hambre. Hambre de salud, hambre de paz, hambre de justicia y derechos, hambre de educación, hambre de hogar y casa dignos, hambre de una formación y un trabajo justo,
Tú nos conoces a cada uno. En tus manos encomendamos a cada uno de ellos, sobre todo a los más frágiles. Acompáñalos, protégelos, fortalécenos y anímanos a nosotros, que tenemos 5 panes y 2 peces, a compartirlo con los demás. Que hagamos juntos el milagro del compartir, el milagro de poner nuestros dones al servicio y al crecimiento de los demás. Que el Señor les bendiga y les proteja, que les guarde y les dé paz y serenidad en su corazón. Que así sea. Amén. Un buen día a todos y a todas. 5 panes y 2 peces es todo lo que puedo dar. 5 panes y 2 peces, Señor, no sé si bastará. Y me sonríes y asientes, y me haces así consciente de que mis panes y peces son en realidad simiente, que se reparte y florece, que si se guarda perece, y que la suma de todos sacia aquel que más padece. Dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Que está deseando